Muy buenos días, estimados estudiantes. Un gusto nuevamente saludarlos a través de este video. Y bueno, en la clase anterior habíamos estudiado las hormonas sexuales femeninas y ahora vamos a comenzar con el tema de hormonas sexuales masculinas. Bueno, las hormonas sexuales masculinas se conocen como andrógenos, ¿sí? Y son secretadas principalmente por los testículos. Y son las sustancias encargadas de desarrollar las características sexuales masculinas durante la pubertad, como el cambio de tono de voz, ¿sí? Incluyendo también el crecimiento muscular. Las hormonas sexuales masculinas principales son la testosterona y la aldosterona. Veamos cada una de estas. Bueno, la testosterona, ¿sí?, es la hormona sexual principal masculina relacionada a los esteroides anabólicos, que esto lo vamos a ver más adelante con detenimiento, esto de los esteroides anabólicos. En los hombres, pues la testosterona juega un papel clave en el desarrollo de los tejidos reproductivos masculinos, la promoción de los caracteres sexuales secundarios y además esta testosterona es esencial para la prevención de la osteoporosis. Entonces veamos la estructura de la testosterona. Recuerden, ¿sí?, la importancia de observar las características estructurales de cada uno de estos compuestos, porque así ustedes fácilmente van a poderlos diferenciar unos de los otros, ¿sí? Vemos que en el anillo A tenemos una enona, ¿sí?, conformada por un grupo carbonilo en carbono 3 y un doble enlace sobre carbono 4 y carbono número 5. Sobre el carbono 17, que siempre es importante observar qué grupos hay sobre ese carbono, tenemos el grupo OH. Tenemos un grupo hidroxilo y sobre el carbono 10 y el carbono 13 tenemos un grupo metil. Entonces, estas son las características estructurales de la testosterona. Ahora, veamos las características estructurales de la androsterona, ¿sí? La androsterona, ¿sí?, también es una hormona sexual masculina y su función es estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Veamos que a diferencia de la testosterona que estábamos estudiando en la diapositiva anterior, en el anillo A, vean que ya no tiene la enona, ¿sí?, sino más bien en el carbono 3 tenemos un OH y sobre el carbono 17 tenemos un grupo carbonilo de cetono, ¿sí? Y carbono 10 y carbono 13 pues siempre tienen el grupo metil. Ahora bien, estábamos al inicio viendo que la testosterona está, digamos, bastante relacionada a las estructuras de los esteroides anabólicos. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre estos esteroides anabólicos, o conocidos también como androgénicos. Entonces, primero para hablar un poco del tema, necesitan saber qué son los procesos anabólicos. Pues los procesos anabólicos son los procesos metabólicos de construcción que se dan en el cuerpo humano, en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. Y nosotros los seres vivos, ¿sí?, las utilizamos para formar proteínas a partir de aminoácidos. En el organismo, pues el proceso de anabolismo
es el responsable del aumento de la masa muscular y el almacenamiento de energía en forma de glucógeno, triglicéridos y otros. Entonces vamos a entrar ya al tema de esteroides anabólicos, ¿sí? Entonces, o conocidos también como androgénicos sintéticos. Estos pues se obtienen de las hormonas sexuales y son derivados especialmente de la testosterona, ¿sí? Estimulan el crecimiento o engrosamiento de los tejidos de los sistemas no reproductivos, incluyendo el músculo esquelético, los huesos, la laringe, las cuerdas vocales, así como una disminución considerable en la grasa corporal, ¿sí? Y además estas se administran por vía oral o por vía inyectable. Ahora, existen diversos esteroides anabólicos. Vamos a estudiar un par. Vamos a estudiar la metiltestosterona, ¿sí? Esta, pues su principal uso clínico, ¿sí? Fue desarrollado para el reemplazo de la testosterona. ¿Por qué? Porque hay algunos hombres, ¿sí? O mujeres que tienen niveles bajos de testosterona y por eso es que son tratados con esta metiltestosterona. También esta, pues, se adoptó para el tratamiento de la criptorquidia, ¿sí? Que son los testículos descendidos, y esta, pues, es una enfermedad que si no se atiende de manera oportuna, pues las probabilidades de padecer cáncer testicular en el caso de los hombres son de 1 a 10 veces mayores que cuando no se padece. Además que puede conducir a la esterilidad permanente. Además de esto, también se ha utilizado en tratamientos de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas y la producción excesiva de leche materna. Dolor en las mamas luego del embarazo en madres que no lactaban, en casos de osteoporosis y más recientemente en la menopausia. Veamos las características estructurales de la metiltestosterona. Como pueden observar, es la estructura igual que la testosterona con una diferencia muy pequeña. Vean acá sobre el carbono 17 tenemos a un grupo metil, por eso es que se llama metiltestosterona. Y esa es la diferencia pues más marcada en la parte estructural de la testosterona. Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Que en el caso de la testosterona, aquí tenemos la testosterona, ella no posee el grupo metilo en el carbono 10. ¿Sí? Bueno, carbono 17, aquí dice carbono 10, pero es carbono 17, me le ponen aquí, por favor. Ahora bien, ahora estudiemos la nandrolona, que es otro, ¿sí? Otro esteroide anabólico, ¿sí? Es un anabolizante androgénico esteroideo que se encuentra en pequeñas cantidades de forma natural en el cuerpo humano. Sus efectos positivos incluyen crecimiento muscular, estimulación del apetito y aumento de la producción de glóbulos rojos y de la densidad ósea. Es utilizado en el tratamiento de la anemia, la osteoporosis y algunas formas de neoplasia. Esta nandrolona pues se utiliza en personas que tienen problemas de crecimiento. Veamos unos ejemplos de estructuras de esteroides anabólicos. Aquí tenemos a la testosterona, ¿sí? Que habíamos visto sus características estructurales. Vemos también aquí a la nandrolona, ¿sí? Tenemos aquí a la metiltestosterona que tiene la misma estructura de la testosterona con la diferencia que en el carbono 17
va a presentar, miren, un grupo metilo, ¿sí? Y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo las diferencias estructurales en estos esteroides de tipo anabólico. Pero nos vamos a detener un poquito en este esteroide norancolano. Pues el norancolano es utilizado por algunos atletas como los que levantan pesas y que consumen esteroides anabólicos sintéticos para aumentar el desarrollo muscular. Obviamente esto no es, no debería de utilizarse para ese tipo de propósito, ¿sí? Vemos que en el carbono 17, aquí el norancolano posee un grupo éster. Ustedes lo pueden identificar fácilmente y esta es una de las características estructurales que me va a diferenciar al norancolano de las anteriores estructuras ya estudiadas. Como les decía, este tipo de sustancias, de esteroides anabólicos, las utilizan mucho algunos atletas que les gusta pues tener como bastante musculatura, ¿sí? Sin embargo, el uso de estas sustancias en competencias deportivas es prohibida y sancionada con la descalificación automática del deportista. Recuerden que los deportistas pues son sometidos a exámenes de dopaje, ¿sí? Y pues si dan positivos a cualquiera de las sustancias que no deben de estar utilizando, como por ejemplo los esteroides anabólicos en competencia, entonces son descalificados. Ahora bien, ¿qué es lo que producen estos esteroides anabólicos y por qué algunos atletas suelen consumir? Bueno, primero porque provocan el crecimiento del músculo esquelético por los efectos anabólicos antes mencionados, ¿sí? Incrementan la masa muscular y también la fuerza, ¿sí? Además, con su administración, pues se observa una recuperación más rápida tras entrenamiento de alta densidad. O sea que si una persona, si un atleta se administra un esteroide anabólico, ¿sí? Puede estar haciendo ejercicio 6, 7 horas seguidas y el siguiente día levantarse como que no ha hecho absolutamente nada, no, no se va a sentir con ese cansancio tan fuerte. Y además de esto, pues, tiene un efecto antienémico, ¿sí? Que esto quiere decir que restablecen los mecanismos de producción de hemoglobina con mucha más rapidez que si no se consumiera. Ahora bien, el uso de los esteroides anabólicos pues se encuentra asociado a una gran diversidad de efectos secundarios. Vamos a estudiar estos efectos secundarios que producen los esteroides anabólicos. Bueno, los efectos no solamente se dan en hombres, sino que también en mujeres que consumen este tipo de sustancias. En hombres puede causar infertilidad, desarrollo de senos, ¿sí? Encogimiento de los testículos, calvicie del patrón masculino. Como pueden observar en las imágenes, ¿sí? Son cuerpos bastante desproporcionados y obviamente es por el uso excesivo, ¿sí? De estas sustancias. En mujeres, pues, hay agrandamiento del clítoris, crecimiento excesivo de vellos corporales y engrosamiento de ojos. En la mayoría de los casos, jóvenes, pueden ser reversibles estos efectos si las personas pues dejan de consumir estos esteroides anabólicos. Sin embargo, en el caso de las mujeres,
para el caso de engrosamiento de voz es permanente, ¿sí? Entonces la voz de las mujeres se vuelve un poco más grave y pues ya no es reversible este efecto secundario que producen los esteroides anabólicos. Además, tiene repercusiones sobre el sistema cardiovascular, como por ejemplo hay un aumento en el colesterol LDL, ¿se acuerdan que lo veíamos en el tema de lípidos? El LDL es, sus siglas en inglés, es Low Density Lipid, ¿sí? Entonces quiere decir que son los lípidos de baja densidad. ¿Y qué pasaba con los lípidos de baja densidad, jóvenes? Estos se acumulaban, ¿sí? Y obstruían las arterias. Y obviamente eso puede causar accidentes cerebrovasculares, también puede causar arteriosclerosis, entre muchas enfermedades. Y además de eso, causa disminución, vean, el consumo de esta sustancia causa de la disminución del HDL, que es el colesterol de alta densidad, que es el colesterol bueno. Además de esto, altera la presión arterial, elevándola, y puede ocasionar ataques al corazón. Muchos atletas, mientras están entrenando, ¿sí? Y tienen tal vez un entrenamiento bastante fuerte, de pronto pues se mueren, ¿sí? De un ataque al corazón, y algunas veces es porque habían estado consumiendo este tipo de sustancias. Además de esto, tiene efectos psiquiátricos el consumo de estas sustancias, ¿sí? Como por ejemplo, los niveles de agresión aumentan, ¿sí? Las manías y los delirios. Bueno, ahora vamos a pasar al estudio de las hormonas de la glándula adrenal. Antes, esta se llamaba glándula suprarrenal, ¿sí? Pero ahora es la glándula adrenal. Y son dos glándulas, jóvenes, que se encuentran, bueno, tienen forma triangular, la pueden observar, ¿sí? Y cada una de estas está ubicada en la parte superior de ambos riñones, ¿sí? De los riñones. Ahora, sabemos que la corteza de la glándula adrenal, pues es una glándula endocrina, ¿sí? Endocrino quiere decir que se encuentra relacionado a las secreciones internas del organismo. Entonces, esta va a producir una serie de hormonas encargadas, pues, de importantes funciones fisiológicas. Si la glándula disminuye su función, pues se perturbarán aquellos mecanismos que se encuentran relacionadas a estas, como por ejemplo el equilibrio de electrolitos y también los metabolismos de los carbohidratos y proteínas. Si se deja de funcionar, pues deja de producir tanto sustancias como la adrenalina y la noradrenalina, y por eso algunas personas se vuelven más sensibles al frío o a cualquier situación de alarma, no son capaces de responder adecuadamente, así como nosotros que tenemos los niveles normales, ¿sí? Ahora, estas hormonas de la glándula adrenal se clasifican en mineralocorticoides y glucocorticoides. Entre los mineralocorticoides tenemos a la aldosterona, que va a regular la concentración de sodio y de potasio y de otros iones, y provoca un aumento de la reabsorción de agua por los túbulos renales, causándonos a nosotros la sensación de sed, ¿sí? Y dentro de los glucocorticoides tenemos al cortisol, ¿sí? Que es un corticosteroide que participa en la regulación del metabolismo
de los carbohidratos. Hay dos procesos, uno se conoce como la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa en nuestro cuerpo, ¿sí? Y la glucogenólisis, ¿sí? Esta glucogenólisis es la degradación de glucosa, ¿sí? Para darnos energía a nosotros, ¿verdad? En nuestros procesos. Entonces conozcamos al mineralocorticoide aldosterona y luego pasaremos a conocer la estructura del glucocorticoide del cortisol. Veamos la estructura de la aldosterona, ¿sí? Siempre hay que fijarnos, ¿sí?, en aquellos grupos que, digamos, van a ir diferenciando esta estructura de otras estructuras. Entonces vemos que en el anillo A tenemos una enona, ¿sí? Un grupo carbonilo en posición 3 y un doble enlace sobre carbono 4 y carbono número 5. También de esto tenemos que en el carbono 10, este presenta un grupo metilo, en carbono 11 un grupo hidroxilo, y vamos a caer al carbono 17 porque este es el grupo que me va a diferenciar a la aldosterona de otras sustancias, ¿sí?, ya estudiadas, pero quiero que tengan cuidado. No me la vayan a confundir con un ácido biliar, ¿sí? Vean que aquí hay un CH2 que me está separando a estos dos grupos. No es uno solo, vean, ¿sí? Entonces, tenemos un grupo R con un grupo ceto y un grupo hidroxilo. Y además de eso, tenemos en carbono 13 un grupo de aldehído. Ahora bien, la aldosterona pues es muy importante, es un mineralocorticoide bastante importante y tiene distintas funciones, ¿sí? Este puede actuar sobre el sistema nervioso central mediante la liberación de la hormona antidiurética, ¿sí?, que sirve pues para conservar las acciones directas sobre la reabsorción tubular. Y esa es la razón por la cual pues a nosotros nos da sed, ¿sí? Además de esto, actúa en la conservación de sodio, secretando potasio e incrementando la presión sanguínea. Ahora estudiemos al cortisol, ¿sí? Pues la diferencia principal estructural entre el cortisol y la aldosterona, ¿sí?, es justamente en el carbono 17, ¿sí? Veamos que en el carbono 17, además de tener el grupo ceto, ¿sí?, con el OH, también tenemos un grupo hidroxilo, ¿sí?, directamente unido, ¿sí? Y en el carbono 13 veamos que ya no hay un grupo aldehídico, ¿sí?, sino más bien un grupo metil. Entonces, estas son las diferencias más notables con respecto a la estructura de la aldosterona. Veamos cuáles son las funciones del cortisol, ¿sí?, en nuestro cuerpo. Primero, pues el cortisol se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, ¿sí? Cuando ustedes no han desayunado, ¿sí?, entonces el cuerpo responde a través de estos sistemas, de estos mecanismos, como la gluconeogénesis, produciendo azúcar, ¿sí?, de nuestras reservas, para que no nos desmayemos, no nos duela la cabeza, etc. Además de esto, otra de las funciones es suprimir el sistema inmunológico, ¿sí?, para que nuestro propio cuerpo no nos ataque.
Ayuda también al metabolismo de grasa y tiene efectos antiinflamatorios. Ahora vamos a hablar un poco sobre otros corticosteroides muy importantes y son los inmunosupresores sintéticos. Estos jóvenes pues reducen la actividad del sistema inmune en casos en cuya respuesta inmunológica se encuentra alterada. Y estos generalmente pues se van a administrar por vía oral. Uno de los inmunosupresores más utilizados es la prednisolona, que proviene de la prednisona, que es un fármaco corticosteroide sintético, y es un profármaco. ¿Qué quiere decir? Que mediante procesos metabólicos él se va va a sufrir ciertos cambios en la estructura, convirtiéndose en el fármaco que va a llegar a ser su acción en el organismo, ¿sí? En este caso, la prednisona, ¿sí?, es convertida por el hígado en prednisolona, pues la cual es la forma de esteroide activa. Pues es uno de los fármacos, como les decía, de uso para un gran número de afecciones autoinmunes. Y veamos que la diferencia con el cortisol radica, vean, en este doble enlace que se ha formado justamente en carbono 1 y carbono número 2. Esta es la diferencia estructural más notable para el caso de la prednisolona. Ahora, como les mencionaba, ¿sí?, hay muchas enfermedades autoinmunes que afectan a distintos pacientes, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos de enfermedades denominadas como autoinmunes. ¿Y qué quiere decir una enfermedad autoinmune? Es cuando el organismo ataca a sus propias células y tejidos sanos por un error, ¿sí? Existen alrededor de 80 enfermedades jóvenes relacionadas a este padecimiento y se sabe que son enfermedades hereditarias y son frecuentes pues en mujeres, pero realmente pues no se sabe bien la causa que produce este tipo de enfermedades. Aquí les traje el lupus, ¿sí? El lupus que causa dolor, fiebre, cansancio, erupciones en la piel, ¿sí? Y puede llegar a causar hasta la muerte, ¿sí? También el asma. El asma es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Esta causa respiración difícil, ¿sí? Dificulta la respiración, por eso las personas asmáticas deben andar consigo un inhalador, ya sea de un broncodilatador, para salir de sus crisis. El asma además produce esa como sensación de ahogamiento, ¿sí?, que las personas sienten que no pueden respirar, y además de esto produce la civilización. Por eso muchos médicos, cuando les están haciendo, digamos, un examen en sus pulmones, les ponen el estetoscopio para escuchar si sus bronquios, ¿sí?, y sus alvéolos no suenan como que si están silbando, ¿sí?, así como cuando el viento silba. Entonces las personas que padecen de asma así se escuchan, ¿sí? Y bueno, la artritis, que es una de las enfermedades más comunes en las mujeres, ¿sí?, que produce inflamación, dolor, ¿sí?, en las articulaciones,
hasta puede llegar a deformar huesos. Entonces, como ven, este tipo de enfermedades es bastante graves, ¿sí? Y pues sí, ¿verdad? No tienen una cura por el momento. Ahora bien, también el consumo de este tipo de corticosteroides tienen bastantes efectos adversos, siendo el síndrome de Cushing, ¿sí? Denominado así por todos los efectos que puede causar el consumo excesivo de estos corticosteroides. Pues el síndrome de Cushing tiene ciertas características. Primero, a los pacientes se les va desarrollando una joroba de búfalo, así se le conoce, ¿sí? Además, se les produce la cara de luna, ¿sí? Y esto es debido a la acumulación de líquidos que va teniendo, pues, el cuerpo. Además de esto, pueden tener agrandamiento del corazón, conocida como cardiomegalia, ¿sí? Y también pueden tener padecimientos de trastornos emocionales. Se les hace también una capa de grasa dorsal, la piel fina, ¿sí? También pueden tener estrías de color púrpura, cuando las personas pues tienden a la obesidad, y además pueden desarrollar osteoporosis y úlceras también. Entonces, como ven, ¿sí? Los efectos adversos de los corticosteroides son bastante graves, y por tanto es importante que este tipo de fármacos solo sean administrados a pacientes con receta médica, y que sean controlados, ¿sí? Hay un tiempo prudencial para la dosificación de este tipo de medicamentos, que no es muy larga, por cierto, son de un par de días, y no hacer abuso de estos. Ahora bien, vamos a pasar a conocer los glucósidos cardiotónicos, también conocidos como glicósidos cardíacos, ¿sí? Aquí les traje una fotografía de la digital purpurea, que es una flor que tiene altas cantidades de una sustancia que se conoce como la digoxina, ¿sí? Que es un glicósido cardiotónico. Veamos la estructura química de estos glicósidos cardiotónicos. Miren, ellos van a poseer una molécula de azúcar que puede ser una mono, un di o un trisacárido en la estructura. Además de esto, va a tener en la estructura de los glicósidos cardiotónicos un compuesto, una parte estructural conocida como aglicona o genina, que se trata del núcleo esteroidal. Y además de esto, va a tener en carbono 17, vean que siempre en carbono 3 y en carbono 17 encontramos las diferencias estructurales, ¿verdad?, mayoritarias para los compuestos, y en carbono 17 encontramos una lactona. Ahora bien, esta parte de la genina o aglicona, que es la parte del núcleo esteroidal, es la responsable de la actividad cardíaca, ¿sí? de la actividad cardíaca que tienen estas sustancias en nuestro organismo. Entonces, esta digoxina, es un glicósido cardiotónico usado como agente antiarrítmico en pacientes que padecen de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y bueno, la digoxina
aumenta la fuerza de contracción del corazón a la vez que disminuye la frecuencia cardíaca. La desventaja con el uso de estos fármacos, jóvenes, es que estos poseen un margen terapéutico estrecho. ¿Y qué quiere decir con esto de margen terapéutico estrecho? Que la dosis mínima efectiva, ¿sí? Tiene un rango tan pequeño como la dosis máxima tóxica, ¿sí? Entonces puede llevar a niveles tóxicos fácilmente si la dosis no es adecuada. Entonces sí hay que tener bastante cuidado con el uso, ¿sí?, de la digoxina. Obviamente son productos controlados por los médicos para pacientes, pues, bien específicos. Ahora bien, hay distintas fuentes para la obtención de los glucósidos cardíacos, ¿sí? Pueden haber fuentes de especies vegetales, de especies animales, pero también ya hay semisintéticos desarrollados. Entre las especies vegetales de mayor estudio, que se sabe que tienen altas cantidades de este tipo de glucósidos cardíacos, tenemos a la digital purpurea, que tiene dos sustancias, ¿sí? Tiene la digitoxina y la digoxina. En el caso de los animales, ¿sí?, hay una especie de rana, ¿sí?, de la familia Buphus, que tiene dos sustancias como la bufotoxinas y bufoftalinas. Por eso, otros depredadores, cuando quieren atacar a este tipo de animales, pues ellos excretan estas sustancias tóxicas, ¿verdad?, como las bufotoxinas, y cuando el depredador lo muerde, entonces pues consume este tipo de sustancias y se muere. Si el depredador pues se muere porque consumió este tipo de sustancias, ¿sí? Y también hay semisintéticos, como la acetildigoxina. Ahora bien, estos glucósidos cardíacos se van a clasificar de acuerdo al anillo de la lactona, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el carbono 17 los glucósidos cardíacos presentan un anillo lactónico? Este anillo lactónico puede tener 5 miembros o 6 miembros. Si tiene 5 miembros, se conocen como los cardenólidos. Y si tienen 6 miembros, pues estos se conocen como los bufadienólidos. Entonces veamos cada uno de ellos. Como se podrán observar, este es un bufadienólido porque la lactona en el carbono 17 está constituido por, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, ¿sí?, de 6 átomos. Entonces es clasificado como bufadienólido. Y este glicósido cardiotónico que tenemos acá con una lactona en el carbono 17, pero de 5 miembros, pues será denominado como cardenólido. También estudiaremos un poco sobre las saponinas. Esta es una imagen del fruto del pacum, que por cierto en la universidad hay varios árboles de fruto de pacum, ¿sí? Y este fruto tiene unas sustancias conocidas como saponinas esteroidales y también triterpénicas, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar estas saponinas esteroidales porque son de nuestro interés. Bueno, las saponinas, su nombre proviene del latín que significa sapo, que significa jabón. Son glucósidos de esteroides o también de triterpenoides y son llamados así por sus propiedades semejantes a la del jabón.
Esto quiere decir de que son antisépticos y muchas personas en el campo, ¿sí?, utilizan este fruto del pacún para hacer soluciones antisépticas. E igual ustedes fácilmente pueden ir a tomar cuando abran la universidad, ¿verdad? Y de frutos el árbol, pueden ir a tomar uno de estos, ¿sí? Se lo colocan en la mano, un fruto, se pueden agregar un poquito de agua y van a ver cómo fácilmente sacan espuma, ¿sí? Entonces, y llevan el mismo principio de los jabones. Bueno, cada molécula pues está constituida pues por un elemento soluble en lípidos, ¿sí?, que en el caso de la estructura será la parte esteroidal, ¿sí?, o triterpenoide. En este caso estamos con la triterpenoide y aquí tenemos la parte esteroidal, ¿sí?, y un elemento soluble en agua que será el azúcar, ¿sí? Y estas son las características estructurales que tienen las saponinas, ya sea triterpenoides o esteroidales, ¿sí? Vean, este es el ciclopentano peridorfenantreno, no me lo vayan a confundir con este, ¿sí? Este ya es una estructura triterpenoide, ¿sí? Y bueno, como les decía, que estas sustancias forman espuma cuando se agitan en agua. Y bueno, jóvenes, hemos llegado al final del tema de esteroides. Yo les voy a dejar la discusión. Vean que, como les mencionaba, estos temas son bastante teóricos, ¿sí? Entonces saquen sus resúmenes, desarrollen la guía, ¿sí?, porque igual viene para el parcial. Entonces, nos quedamos hasta acá y los veo en otra clase. Un gusto saludarlos.